Vivimos en una época de sobrecarga informativa y también polarización ideológica. Muchas instituciones internacionales, los medios y las redes sociales influyen significativamente en los debates sociales, muchas veces a través de estrategias argumentativas que buscan desviar la atención de las ideas hacia los emisores. Dicho de otra manera, en vez de hacer que uno preste atención a lo que se discute, se hace prestar atención a las personas. Y obviamente lo importante acá es qué se decide, de qué se habla, no quién lo está diciendo en primera instancia. En este contexto, entender y poder desbaratar lo que son las falacias es algo fundamental para cada uno de nosotros. Y una de las falacias muy comunes es la que se llama falacia ad hominem. Y poder identificarla y desarmarla no es solamente un simple ejercicio intelectual, sino una herramienta fundamental para promover y desarrollar el pensamiento crítico y al mismo tiempo la libertad de expresión. Así que en este video te mostraré y profundizaré también los diferentes tipos de ataques personales que se promueven en los medios que nombré anteriormente y que al mismo tiempo te pueden ayudar a poder librarte de ellos si es que en algún momento estás pasando por una circunstancia similar. Así que aprenderás cómo desenmascarar estas tácticas universales y también cómo responder a ellas con autoridad y precisión. Así que este conocimiento no solamente fortalecerá tu capacidad argumentativa, sino que también te posicionará como un comunicador persuasivo y respetado. Así que ahora iremos al corazón de lo que es el ataque personal, que muchas veces lo hemos visto en las redes sociales, pero tal vez no lo habíamos identificado. Ahora, ¿qué es eso del ad hominem? ¿Qué significa eso? Muy bien, antes de comenzar a profundizar en ese tipo de ataque, vamos a entender primeramente su esencia. Un ataque ad hominem se produce básicamente cuando, antes de refutar un argumento, se descalifica a quien lo presenta. Este ataque puede presentar varias formas, pero su intención siempre es la misma, que es desviar la atención del contenido y mirar la credibilidad del emisor. En los debates ideológicos actuales, estas tácticas son armas muy frecuentes para evitar discusiones racionales sobre temas clave. Así que ahora vamos a ver los tipos de ad hominem y cómo desmantelarlos. Uno de ellos es el ad hominem abusivo, que es como un tipo de golpe directo, digamos. Ahora, ¿cómo se presenta? De la siguiente forma: se insulta o se desacredita directamente al oponente. Imagínate que alguien diga: quienes critican las políticas de género de las Naciones Unidas son unos retrógrados. Ahora, si quisieras responder a esa afirmación, podrías decir lo siguiente: esas descalificaciones no abordan las preocupaciones reales y específicas sobre las políticas. Así que, ¿podemos discutir los efectos de estas medidas? Otro tipo de ad hominem es el ad hominem circunstancial, que consiste en echar sospechas sobre intereses ocultos. Ahora, ¿cómo se presentan? De la siguiente forma: se sugiere que la postura de alguien está motivada por sus intereses personales. Por ejemplo, los países que critican las regulaciones climáticas lo hacen porque dependen de los combustibles fósiles. Ahora, ¿cómo se responde a eso? De la siguiente forma: incluso si estos países tienen intereses específicos, sus argumentos están basados en datos. Ahora, ¿qué opinas sobre esos datos? Otro ejemplo de ad hominem es ad hominem tú también, que ahí se trata de la hipocresía como excusa. ¿Y cómo se presenta? De la siguiente forma: se señala una supuesta contradicción entre lo que una persona dice y lo que hace. Por ejemplo, no podés hablar de reducir emisiones si usás un auto a gasolina. ¿Cómo respondemos a eso? De la siguiente forma: mis acciones no cambian la validez de los datos sobre la
crisis climática. Así que hablemos de soluciones concretas. El siguiente, ad hominem por asociación, o sea, culpa por afiliación, o sea que se vincula al interlocutor con grupos o ideologías impopulares. Por ejemplo, si criticas estas políticas migratorias, estás alineándote con políticas xenófobas. Ahora, ¿cómo respondemos a eso? De la siguiente forma. Criticar una política específica no equivale a apoyar una ideología. Entonces, analicemos las consecuencias prácticas de esta medida. El siguiente es ad hominem indirecto, o sea, la experiencia como excusa. Entonces, se ataca la falta de experiencia o privilegios del interlocutor. Ejemplo, no podés entender los derechos humanos si no viviste en una zona de conflicto. Ahora, ¿cómo respondemos a eso? Mi experiencia personal no invalida mi capacidad de analizar los hechos. Ahora, ¿qué pensás sobre los datos que presenté? De esa manera, encauzamos entonces el tema del debate. El siguiente es ad hominem genético, la raíz del argumento. ¿Cómo se presenta? De la siguiente forma. Se descalifica un argumento basado en su origen. Por ejemplo, esa crítica proviene de informes financiados por corporaciones. ¿Y cómo lo respondemos? De la siguiente forma. El origen del informe no afecta sus datos y conclusiones presentados. Entonces, ¿podemos discutir esas evidencias? El siguiente, ad hominem emocional, apelación a los sentimientos. Entonces, se utiliza una carga emocional para invalidar la posición del interlocutor. Por ejemplo, si estás en contra de estas políticas humanitarias, no tenés compasión por las personas necesitadas. ¿Cómo se responde a eso? De la siguiente forma. Mi preocupación es cómo esta política afecta a largo plazo a las comunidades. Así que hablemos de soluciones sostenibles. Así que entonces, con todo esto que hemos hablado, ¿cómo utilizamos todo eso que hemos aprendido? Vamos al punto. Así que identificar esas falacias es apenas el primer paso. A continuación, tenemos que aprender a cómo llevar otra vez el punto central de nuestro debate al tema del argumento. Porque así como nos dimos cuenta, cuando estamos debatiendo y el interlocutor está utilizando una falacia ad hominem, lo que busca es desviar el tema central de la discusión. ¿Por qué? Porque así es la forma de no debatir del punto que puede descolocarlo al otro. Entonces, atacando al interlocutor es la forma que tiene de poder hacer que se pierda tiempo y que la atención de la audiencia, que está también atenta a ese debate, se pierda en cuestiones que no son importantes. Así que aquí los pasos son sencillos. En primer lugar, identificar el tipo de falacia, reconociendo el tipo de ataque personal y manteniendo la calma. Eso es fundamental. Si nos enojamos, perdemos. En segundo lugar, desarmar con preguntas. Así que hay que redirigir el contenido del debate hacia el punto central de lo que venimos a hacer, con preguntas como: ¿podemos centrarnos en los datos? Dicho de otra manera, o sea, ¿podemos hablar de lo que debemos hablar? En tercer lugar, reforzamos nuestra posición, presentando argumentos claros y fundamentos que refuercen tu credibilidad. En cuarto lugar, y muy importante, es evitar el contraataque. Así que no respondas con otro ad hominem. Eso solamente aumenta la polarización. Y aparte, si estamos hablando de que el debate debe ser ético, si aplicamos algo antiético en ese momento, estamos perdiendo credibilidad. Así que este contenido es fundamental para convertirte en un comunicador estratégico. Y este contenido te aventaja con respecto a la mayoría de las personas porque vas a poder responder con inteligencia, claridad y confianza ante cualquier ataque personal en los debates más difíciles. Así que úsalo para influir y liderar con integridad. Así que si te ha servido este contenido y te ha gustado, no te olvides de ver el que sigue a continuación, porque te va a seguir aportando en este mundo de la argumentación y la defensa de tu opinión. Así que nos vemos en el siguiente video.